Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. El sonido de los zapatos italianos resonaba con fuerza sobre el mármol frío de la mansión. Ethan Montenegro era un hombre de éxito, dueño de un imperio empresarial que había levantado con esfuerzo, ambición y una frialdad que intimidaba hasta al más valiente de sus socios. Sus trajes impecables, su mirada gélida y su porte imponente lo convertían en el hombre más temido y respetado en el mundo de los negocios. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos de lujo, propiedades en distintas partes del mundo, un equipo de empleados que atendían cada una de sus necesidades y el reconocimiento de la élite empresarial. Pero había algo que nunca había tenido, algo que jamás se había permitido desear: amor. Las noches eran largas, interminables. Podía dormir en la cama más lujosa, rodeado del silencio absoluto de su inmensa mansión. Pero por dentro, su alma estaba vacía. No tenía a nadie con quien compartir una cena, nadie que le preguntara cómo le había ido el día, nadie que lo mirara con ternura. No sabía lo que era el cariño sincero, ni el calor de una caricia real. Pero Ethan no lo veía como un problema. Estaba convencido de que el amor era una debilidad, un lujo innecesario que solo traía complicaciones. Hasta que llegó la invitación, un evento exclusivo, la cumbre de los empresarios más poderosos del país, un lugar donde se cerraban negocios millonarios, donde la apariencia lo era todo. Pero había un detalle: todos los asistentes estarían acompañados de sus esposas o parejas. Un hombre solitario como él no encajaba en ese ambiente. Ethan no lo pensó dos veces. Necesitaba a alguien que desempeñara ese papel. No buscaba amor, ni compañía real, solo una imagen impecable, una mujer hermosa que pudiera actuar como su novia por una semana. Nada más. Fue entonces cuando su asistente personal le presentó un nombre. Se llama Isabella. La vio en la fotografía. Cabello largo y sedoso, labios bien definidos, un cuerpo que podía robar miradas en cualquier lugar. Pero lo que más le intrigó fue su mirada. Había algo en sus ojos, un brillo que no supo descifrar. No lo sabía aún, pero esa mujer estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ethan Montenegro no era un hombre que dudara. Cuando tomaba una decisión, la ejecutaba con precisión quirúrgica, sin dar espacio a los sentimientos ni a la incertidumbre. Esa era la clave de su éxito. Esa misma frialdad lo llevó a buscar a Isabella sin titubeos. Con una simple llamada, su asistente organizó la reunión en una de sus oficinas privadas en el centro de Madrid. Una sala de ventanales inmensos, con una vista panorámica de la ciudad y una decoración minimalista que reflejaba el carácter del hombre que la ocupaba. Cuando Isabella cruzó la puerta, Ethan la analizó con la misma precisión con la que estudiaba un contrato de millones de euros. Era incluso más hermosa en persona. Su cabello largo caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de rasgos delicados, pero llenos de carácter. Sus labios, bien delineados, parecían diseñados para sonreír con dulzura, aunque en ese momento estaban presionados en una línea tensa. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran grandes, expresivos y llenos de orgullo. No era la típica mujer que se impresionaba con el lujo ni que se doblegaba ante el poder. Su postura, su mirada firme, su forma de cruzar los brazos como si estuviera preparándose para un duelo. Todo en ella gritaba que no era una mujer fácil de manejar. «Señor Montenegro», dijo con voz firme, sin titubeos, «me dijeron que tenía una propuesta para mí». Ethan entrecerró los ojos intrigado. «Siéntate, Isabella». Ella no se apresuró a obedecer. En cambio, le sostuvo la mirada por unos segundos antes de deslizarse en la silla de cuero frente a él con una elegancia natural. Ethan apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos.
Necesito que seas mi pareja durante una semana. Isabela arqueó una ceja. ¿Perdón? Es un acuerdo simple, continuó Ethan, ignorando su tono incrédulo. Me acompañarás a la cumbre de empresarios como mi novia. Actuarás con naturalidad. Te comportarás como si realmente estuviéramos juntos. No habrá contacto físico innecesario, ni compromisos más allá de lo acordado. Isabela dejó escapar una pequeña risa sarcástica. Interesante. Así que básicamente quiere que actúe como si estuviera enamorada de usted. Ethan no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, midiendo su reacción. Sí, confirmó al final sin rodeos, y serás bien recompensada. Isabela suspiró y desvió la mirada por un instante, como si estuviera procesando la propuesta. Ethan no estaba acostumbrado a esperar respuestas. En los negocios, la gente se apresuraba a aceptar sus ofertas por miedo a perder la oportunidad de trabajar con él. Pero Isabela no parecía sentir ninguna prisa. Finalmente, lo miró de nuevo, con una expresión que él no supo descifrar. «Porque yo...» Ethan se apoyó contra el respaldo de su silla y cruzó los brazos. «No eres una mujer común. No te intimida estar aquí frente a mí. No te dejas impresionar fácilmente. Eso es lo que necesito». Isabela sostuvo su mirada sin pestañear. «Voy a poner mis condiciones». Ethan sintió una inusual punzada de diversión. «Escucho. Nada de juegos fuera de la actuación, nada de exigencias absurdas, y quiero el pago completo por adelantado». Ethan dejó escapar una pequeña sonrisa. «Hecho». Se levantó de su silla y tomó un contrato ya preparado. Lo deslizó hacia ella, junto con una pluma de tinta negra. Isabela tomó el documento, leyó cada cláusula con calma y luego firmó. Cuando la tinta se secó, Ethan Montenegro no tenía idea de que acababa de sellar un destino que no podría controlar. El contrato estaba firmado, no había vuelta atrás. Ethan Montenegro nunca había sentido nervios antes de un acuerdo. Para él, los negocios eran su territorio, un campo de batalla donde siempre salía victorioso. Sin embargo, al ver a Isabela firmar su nombre con una caligrafía elegante y decidida, una sensación extraña recorrió su pecho. No le dio importancia. El día siguiente, una limusina negra se detuvo frente a un edificio residencial en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Ethan esperaba dentro, revisando su reloj de oro con impaciencia. No le gustaba perder el tiempo. Entonces la puerta se abrió y ella entró. Isabela no vestía ropa de gala ni un atuendo llamativo, pero aún así capturó su atención de inmediato. Llevaba unos jeans ajustados y una blusa blanca de seda que resaltaba su figura sin esfuerzo. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su piel parecía iluminarse bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana del vehículo. «¿Siempre eres tan puntual?», preguntó ella con una leve sonrisa. Ethan apenas levantó la vista de su reloj. «La puntualidad es una de mis reglas». «Vaya, qué hombre tan estricto». Su tono tenía un toque de burla. Ethan la ignoró y señaló un sobre que descansaba sobre el asiento de cuero junto a ella. «Aquí tienes toda la información del evento. Estudia los detalles. Necesitas conocer mi historia, mis hábitos, cómo nos conocimos y cuánto tiempo llevamos juntos. No quiero errores». Isabela tomó el sobre, pero en lugar de abrirlo de inmediato, cruzó las piernas y apoyó el brazo en el respaldo del asiento. «¿Sabes qué es lo curioso, Ethan?». Él arqueó una ceja. «¿Qué cosa?». «Que puedes planear todo con precisión matemática, pero hay algo que nunca podrás controlar». «¿Y qué es?». Isabela sonrió, inclinándose levemente hacia él. «Las emociones». Ethan sintió que su mandíbula se tensaba. «No habrá emociones en esto. Es solo un negocio». Isabela no discutió, solo sonrió de nuevo y abrió el sobre con calma. El viaje hacia la cumbre empresarial sería en un jet privado. Al llegar al aeropuerto, Ethan la guió con naturalidad, como si llevara años acostumbrado a caminar junto a ella. Isabela, por su parte, se adaptó con sorprendente facilidad. Desde afuera, parecían una pareja perfectamente equilibrada.
Él, con su elegancia imponente y su mirada afilada. Ella, con su porte femenino y seguro, irradiando la confianza de una mujer que no se dejaba intimidar. Cuando abordaron el jet, Ethan le sirvió una copa de vino. «Así que ahora sí te preocupas por hacerme sentir cómoda», bromeó Isabela, tomando la copa. «No quiero que falles en el papel», respondió él, sin inmutarse. Isabela tomó un sorbo del vino y lo miró fijamente. «Dime, Ethan, ¿realmente crees que puedes fingir el amor sin que nada cambie dentro de ti?» Él le sostuvo la mirada, frío como siempre. «Sí, pero en su interior algo le decía que este acuerdo no sería tan simple como había pensado». El jet privado aterrizó en la exclusiva ciudad donde se celebraría la cumbre empresarial. El evento se llevaría a cabo en un lujoso resort, un paraíso rodeado de montañas y lagos privados, donde solo los hombres de negocios más poderosos del mundo tenían acceso. Al bajar del avión, Ethan y Isabela fueron recibidos por una limusina que los llevaría directamente al hotel. Todo debía parecer perfecto. La primera impresión era clave. «A partir de ahora no hay margen de error», murmuró Ethan acomodándose el reloj en la muñeca. «Nos estarán observando desde el momento en que crucemos la puerta». Isabela sonrió con esa picardía que parecía irritarlo y divertirlo al mismo tiempo. «Lo dices como si no confiara en mis habilidades». Ethan la miró de reojo. «No se trata de habilidades, se trata de disciplina». «Ay, Ethan», susurró ella acercándose a su oído mientras la limusina se detenía en la entrada del resort. «No te preocupes, fingir estar enamorada de ti no será tan difícil». Ethan sintió un extraño escalofrío en la espalda, pero antes de poder responderle, las puertas se abrieron y las luces de los reflectores los recibieron. Cámaras, reporteros, ojos curiosos. Como si fuera un reflejo, Isabela deslizó su brazo alrededor del de Ethan y sonrió con naturalidad. Caminó a su lado como si realmente estuviera enamorada, como si fuera la mujer más afortunada del mundo por estar con él. Él, por su parte, se mantuvo firme. Su rostro mostraba la misma expresión impenetrable de siempre, pero por dentro algo se removió en su interior. Había estado con muchas mujeres hermosas antes, pero ninguna había logrado lo que Isabela acababa de hacer en cuestión de segundos, hacer que él se sintiera acompañado. «Señor Montenegro», lo saludó un magnate del sector tecnológico estrechándole la mano. «Veo que esta vez no ha venido solo». «No podía dejar a mi hermosa acompañante en casa», respondió Ethan sin titubeos, deslizando su mano sobre la cintura de Isabela. Ella rió suavemente y se apoyó contra su pecho. «Me ha hablado tanto de este evento», comentó ella con una dulzura en la voz que sonaba peligrosamente real. «No podía perderme la oportunidad de ver a mi Ethan en su mundo». Ethan sintió un nudo en el estómago, no por la mentira, sino porque por un instante le pareció demasiado fácil creerle. El primer desafío, el primer evento de la cumbre, era una cena de gala en el salón principal del resort. Un lugar iluminado con candelabros de cristal, mesas perfectamente decoradas y una orquesta en vivo que tocaba música suave de fondo. Las esposas de los empresarios estaban agrupadas en una esquina, conversando y observando a Isabela con curiosidad. «Parece que todas quieren saber quién soy», susurró ella, inclinándose hacia Ethan mientras tomaban asiento en una de las mesas principales. «Normal. No estoy acostumbrado a traer pareja. ¿Te molesta que te pregunten sobre mí?» Ethan la miró fijamente. «No, pero haz bien tu trabajo». Isabela tomó su copa de vino y la giró lentamente entre sus dedos. «Lo haré, pero cuidado, Ethan, porque no sé si estás listo para este juego». Antes de que él pudiera responder, la esposa de un inversionista se acercó a ellos con una sonrisa curiosa. «Isabela, qué gusto conocerte. No sabíamos que Ethan tenía una novia». Isabela sonrió con la confianza de alguien que conocía su papel a la perfección. «Fue una sorpresa para él también», bromeó. «Pero cuando alguien como Ethan te ama, es difícil resistirse». Las mujeres rieron con complicidad, mientras Ethan la observaba en silencio. Era un juego, un simple engaño.
Pero por alguna razón, la forma en que Isabela lo miraba, la dulzura en su voz, el calor de su mano sobre la suya, todo eso estaba comenzando a sentirse demasiado real, y eso era peligroso. El evento de gala continuaba con el ambiente elegante y sofisticado que solo la élite empresarial podía permitirse. Las risas se mezclaban con el tintineo de las copas de champán y el murmullo de conversaciones sobre inversiones millonarias. Ethan Montenegro, el hombre más temido y respetado en aquella sala, se encontraba en su elemento. Durante años se había movido en esos círculos con la frialdad de un estratega. Conocía cada jugada, cada palabra clave que podía llevar a un acuerdo. Pero esa noche era diferente. Esa noche, cada vez que hablaba, sentía la presencia de Isabela a su lado, como si su mera existencia alterara su ritmo, su fragancia, su risa, la forma en que inclinaba la cabeza cuando alguien le hacía una pregunta. Era tan natural, tan perfecta en su papel, que por primera vez en mucho tiempo Ethan se sintió expuesto. El baile que encendió la chispa. La música en vivo cambió de ritmo. Una melodía más suave, más íntima, comenzó a llenar el salón. Varias parejas se dirigieron a la pista de baile, siguiendo el protocolo de la noche. Ethan no planeaba participar, nunca lo hacía. Pero Isabela, con su vestido negro ceñido al cuerpo y su sonrisa llena de confianza, se inclinó sobre él. «Nos están observando», susurró cerca de su oído. «Si no me sacas a bailar, empezarán a sospechar». Ethan apretó la mandíbula. Odiaba sentirse manipulado, pero tenía razón. Se levantó con la elegancia calculada de siempre y le tendió la mano. Isabela la tomó con suavidad y juntos caminaron hasta el centro de la pista. Cuando la rodeó con su brazo y la atrajo hacia sí, sintió el calor de su cuerpo contra el suyo. Su piel era suave y su aroma lo envolvió de una manera peligrosa. «Eres mejor actor de lo que pensé», murmuró Isabela con una leve sonrisa. Ethan la miró fijamente. «No actúo, solo sigo el plan». Ella inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Estás seguro?» Ethan no respondió. En su mundo, las palabras sobraban cuando la verdad se manifestaba en los detalles, en la forma en que su mano se aferraba a su cintura, en la manera en que su respiración se volvió más profunda, en el latido de su corazón, que ahora latía con un ritmo inesperado. «¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte». Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. La música continuó. Y con cada giro, cada movimiento, la línea entre la actuación y la realidad comenzó a desdibujarse, hasta que ocurrió algo que lo desconcertó. Isabela lo miró a los ojos con una intensidad desconocida y susurró: «Si sigues sosteniéndome así, alguien podría pensar que de verdad estás disfrutando esto». Ethan sintió una punzada en el pecho. Ella tenía razón. Por primera vez en años, no estaba fingiendo. Los celos de un rival y el peligro latente. El baile terminó, pero la tensión en el aire quedó suspendida entre ellos. Isabela se apartó con gracia y se dirigió de nuevo a la mesa, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Ethan Montenegro no podía sacudir la sensación de que estaba perdiendo el control de la situación. Y como si el destino quisiera ponerlo a prueba, un hombre se acercó a Isabela en cuanto ella se sentó. Era Leonardo de la Vega, un inversionista que Ethan despreciaba profundamente, un hombre arrogante de sonrisa fácil y fama de conquistador. «Isabela, qué gusto conocerte», dijo Leonardo, tomando su mano con demasiada confianza. «No puedo creer que Ethan haya mantenido en secreto a una mujer tan hermosa». Ethan sintió su sangre hervir. No por los celos. No. Era solo el hecho de que odiaba a los hombres que se tomaban libertades con lo que no les pertenecía. Isabela, sin embargo, sonrió con cortesía y retiró su mano con elegancia. «Hay cosas que se disfrutan más en privado»,
respondió con una mirada que parecía una advertencia disfrazada de coquetería. Leonardo rió, pero no apartó la mirada de ella. Ethan apretó la mandíbula. Sabía jugar este juego. Sabía que Leonardo estaba probando sus límites, esperando ver si reaccionaba, si mostraba alguna debilidad. Y por alguna razón sintió el impulso de marcar su territorio. Se inclinó hacia Isabela, rodeándola con un brazo, y depositó un beso en su mejilla, cerca del oído. «¿Lista para subir a nuestra habitación, amor?», susurró lo suficientemente alto para que Leonardo lo escuchara. Isabela parpadeó, sorprendida, pero en un segundo captó su estrategia y respondió con una sonrisa deslumbrante. «Siempre». Ethan la tomó de la mano y la guió fuera del salón. Pero mientras caminaban por los pasillos dorados del hotel, con Isabela a su lado y la tensión en el aire, supo que algo había cambiado dentro de él. Este no era solo un trato más, este era un juego peligroso. Y él estaba empezando a perder. El pasillo del lujoso hotel estaba en completo silencio. Solo se escuchaban sus pasos sobre la alfombra espesa. Ethan caminaba con su porte imponente, sin soltar la mano de Isabela, aún sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo después de aquel enfrentamiento con Leonardo de la Vega. Todo había sido parte del juego, un acto perfectamente ejecutado. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía con tanta fuerza? Al llegar a la suite presidencial, Ethan deslizó la tarjeta magnética y la puerta se abrió con un suave clic. Isabela entró primero, observando con curiosidad la habitación decorada con mármol, terciopelo y ventanales inmensos que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Caminó con tranquilidad, deslizándose los tacones y dejando escapar un leve suspiro de cansancio. «Si te soy sincera», dijo mientras se estiraba suavemente, «creí que me dejarías sola en el evento. No pensé que serías tan protector». Ethan cerró la puerta detrás de él, sintiendo cómo las palabras de Isabela lo golpeaban de lleno. «No fue protección», respondió con frialdad. «Solo fue estrategia». Isabela se giró y cruzó los brazos, observándolo con una expresión que parecía leerlo por dentro. «¿Estrategia?» «Leonardo de la Vega es un hombre que busca debilidades en sus rivales», explicó Ethan, caminando hacia la barra del minibar y sirviéndose un whisky. «Quería ver si reaccionaba». «Y lo hiciste», dijo ella con una media sonrisa. Ethan se detuvo por un segundo antes de dar un trago al licor. «Solo porque detesto a los hombres que creen que pueden tomar lo que quieran». Isabela bajó la mirada, como si sus palabras la hubieran hecho pensar en algo más profundo. Se acercó lentamente hasta quedar a solo unos pasos de él. «Ethan». Él levantó la vista. «¿Qué?». Ella suspiró. «¿Alguna vez te has enamorado de verdad?». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una pregunta que esperaba. No era algo en lo que quisiera pensar. Isabela no pareció sorprendida. «Eso explica muchas cosas». Ethan dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Esto no tiene nada que ver con amor. Es solo un contrato». Ella se mordió el labio inferior, pensativa, y luego sonrió de lado. «¿Sabes qué es curioso?». Él frunció el ceño. Isabela se inclinó levemente, acercándose lo suficiente para que él sintiera su perfume. «Que pareces estar esforzándote demasiado en recordarte eso». La habitación se llenó de un silencio denso. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan Montenegro no supo qué responder. Un roce que lo cambió todo. La tensión entre ellos era palpable. Isabela lo miraba con intensidad, como si estuviera esperando algo. Ethan no era un hombre que se dejara llevar por impulsos, siempre tenía el control. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró. Con un movimiento rápido, la tomó por la cintura y la acercó a su cuerpo. No sabía qué estaba haciendo, solo sentía el calor de su piel, la fragancia de su cabello, la forma en que su respiración se aceleraba. «Ethan», susurró Isabela con los labios entreabiertos, pero no lo detuvo. Él levantó una mano y deslizó los dedos por su rostro, recorriendo la línea de su mandíbula con una suavidad que nunca había mostrado con nadie.
Esto no estaba en el contrato, murmuró ella. Lo sé, susurró Ethan. La miró a los ojos, buscando una señal, una advertencia, una razón para detenerse. Pero lo único que vio fue un reflejo de lo que él mismo estaba sintiendo. Sin embargo, antes de que algo más pudiera pasar, Isabela desvió la mirada y dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Será mejor que descansemos», dijo en voz baja, abrazándose a sí misma. Ethan apretó los puños. Nunca antes había sentido lo que estaba sintiendo ahora, y lo odiaba, porque por primera vez en su vida estaba deseando algo que no podía controlar. Y ese algo era Isabela. Ethan Montenegro despertó temprano al día siguiente, como siempre. Su rutina era estricta: café negro, lectura rápida de los reportes financieros, una ducha fría y silencio absoluto. Pero esa mañana, algo era diferente. Al abrir los ojos, no pensó en números, ni en negocios, ni en contratos. Pensó en ella, en la forma en que se alejó la noche anterior, rompiendo un momento que él ni siquiera había planeado, un momento que lo desarmó sin aviso. No estaba acostumbrado a sentirse rechazado, mucho menos vulnerable. Pero lo que más lo inquietaba era que no podía dejar de pensar en su rostro, en sus ojos cuando lo miraban con ternura, en sus labios pronunciando su nombre no como un trámite, sino como si realmente lo conociera. Se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el rostro. Aquello no formaba parte del plan. Nada de esto debía afectarlo. Y sin embargo, ya lo estaba afectando. Una caminata inesperada. Después del desayuno, servido por el personal del hotel en su suite, Isabela propuso salir a caminar por los jardines del resort. «Podríamos practicar más sobre nuestra historia romántica», dijo con una sonrisa traviesa. «Sería raro que una pareja no tenga recuerdos bonitos, ¿no crees?» Ethan, sorprendido por la propuesta, aceptó. Parte de él quería estar cerca de ella. Otra parte necesitaba entender qué estaba pasando en su cabeza. Los jardines eran impresionantes, con senderos de piedra rodeados de flores exóticas y fuentes antiguas. Caminaban despacio, sin apuros, como si realmente fueran una pareja en busca de tranquilidad. «¿Siempre fuiste así?», preguntó Isabela de pronto, rompiendo el silencio. «Cerrado, frío, controlador». Ethan apretó los labios. «No lo veo como algo negativo». «Claro que no lo ves. Has construido un muro tan alto a tu alrededor que ni tú sabes qué hay del otro lado». Él se detuvo y la miró fijamente. «¿Y tú qué sabes de eso?» «Nada», respondió con una sinceridad que lo descolocó. «Pero puedo sentirlo». Ethan respiró hondo. «No tengo tiempo para emociones. Me han traicionado antes, he sido usado, y aprendí que cuanto menos sientes, menos duele». Isabela bajó la mirada. «Entonces nunca has vivido de verdad». Esa frase, esa maldita frase le atravesó el pecho. Nunca había pensado en su vida de esa manera. Siempre se sintió poderoso, intocable, pero vivo. Tal vez no. Un gesto que desarma. Caminaron un poco más, en silencio. Isabela se detuvo frente a una fuente con lirios flotando en el agua y se agachó para tocar uno. «Mi mamá adoraba estas flores», murmuró. «Siempre decía que representaban la pureza, algo difícil de encontrar hoy en día». Ethan la observó sin decir palabra. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por hacer la pregunta. Isabela lo miró con tristeza. «Murió hace 3 años, cáncer. Fue lo más duro que viví». Ethan sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien compartiera algo tan íntimo con él, ni tampoco a sentir esa compasión sincera que lo invadió. «Lo siento», dijo en voz baja. Isabela sonrió con dulzura, aunque sus ojos brillaban de nostalgia. Y entonces, sin que lo planeara, Ethan extendió la mano y la tomó suavemente. No fue por obligación, ni por aparentar, fue porque lo sintió. Ella no lo rechazó. Solo entrelazó sus dedos con los de él y siguieron caminando. Y ese simple gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Fue el inicio de algo que él ya no podía negar. Estaba sintiendo, y por primera vez en su vida no quería escapar de eso.
Ethan Montenegro no era un hombre de impulsos. Su vida se basaba en la lógica, en el control, en la estrategia. Todo debía estar perfectamente planeado, sin margen de error. Pero con Isabela, nada tenía sentido. El simple hecho de caminar junto a ella, con los dedos entrelazados, lo hacía sentir algo desconocido, algo que nunca antes había permitido, y eso lo aterraba. Después del paseo por los jardines, regresaron al hotel. A pesar de que cada uno tenía su propia habitación, Ethan no pudo evitar detenerse frente a la puerta de Isabela cuando ella estaba a punto de entrar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él con voz grave. Isabela giró la cabeza y lo miró con curiosidad. «Claro, ¿por qué aceptaste este trato?». Ella bajó la mirada por un momento, como si estuviera debatiéndose entre decir la verdad o no. «Dinero», respondió al final encogiéndose de hombros. «No voy a mentirte, Ethan. El pago era bueno y lo necesitaba». Ethan sintió una punzada en el pecho. No entendía por qué, pero no le gustaba esa respuesta. No quería que todo se redujera a dinero. «¿Solo eso?». Isabela sonrió con esa maldita expresión que lo hacía perder el control. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque no pareces el tipo de mujer que haría esto solo por dinero». Ella lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía decirle la verdad o no. Tal vez quería ver si detrás del hombre frío y arrogante había alguien más. Ethan sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo en su forma de mirarlo lo desarmaba por completo. Y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. «¿Isabela?», susurró. Ella no se apartó. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observándolo con esos ojos llenos de algo que él no sabía descifrar. Entonces, en un instante, él rompió todas sus reglas. Un beso que lo cambió todo. No fue un beso planeado, no fue parte del trato. Fue real. Y cuando sus labios se encontraron, Ethan sintió que el mundo entero se detenía. Isabela no lo rechazó. Al contrario, respondió al beso con la misma intensidad. Sus manos se deslizaron por su cuello mientras él la sujetaba por la cintura, acercándola más, profundizando el contacto. Había besado a muchas mujeres antes, pero nunca así. Nunca con esta desesperación, con esta necesidad, con este sentimiento que lo hacía olvidar todo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Esto», murmuró Isabela con la mirada desenfocada. Ethan apoyó su frente contra la de ella. «No sé qué está pasando, pero no quiero que termine». Isabela lo miró con un brillo extraño en los ojos. «Ethan, esto no estaba en el contrato». Él sonrió levemente, acariciando su cabello. «Lo sé, porque ahora ya no era un contrato. Era algo más, algo que lo aterraba, y al mismo tiempo lo hacía sentir vivo». El aire en la habitación se volvió denso, cargado de algo que ni Ethan ni Isabela estaban dispuestos a admitir. Ese beso no había sido un error, no había sido un simple impulso, había sido real. Por primera vez en su vida, Ethan Montenegro sentía que su control absoluto se desmoronaba. Isabela apartó la mirada, mordiéndose el labio, como si intentara entender qué significaba todo aquello. Ethan susurró con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Él alzó la mano y acarició suavemente su mejilla, como si aún necesitara asegurarse de que ella estaba ahí, de que no era un espejismo. «No quiero que esto sea solo un contrato», murmuró. Los ojos de Isabela se abrieron un poco, sorprendida por su confesión. «¿Y qué quieres que sea?». Ethan no tenía una respuesta clara. Nunca había pensado en el amor como algo que pudiera tocarlo. Para él siempre había sido una debilidad, una distracción, un riesgo. Pero ahora, lo único que sabía era que no quería que Isabela se alejara. «Quiero que seas tú, sin condiciones, sin actuación». Ella bajó la mirada, como si sus palabras fueran demasiado intensas para procesarlas. «Esto no puede ser tan fácil, Ethan». Él frunció el ceño. «¿Por qué no?». «Porque», suspiró alejándose un poco, «porque tú no eres el tipo de hombre que se enamora». Ethan sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho.
¿Eso crees? Isabela lo miró fijamente. Creo que te aterra sentir algo real. Ethan apretó los puños. Por primera vez en su vida no tenía argumentos, no tenía una respuesta fría y calculada, porque ella tenía razón. Él nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente como para hacerlo sentir vulnerable, pero Isabela lo había hecho sin esfuerzo. Un enemigo que acecha en la sombra. Antes de que Ethan pudiera responder, un sonido interrumpió el momento. Un golpe en la puerta. Isabela frunció el ceño y se giró para abrir, pero Ethan la detuvo, colocando una mano en su cintura. «Déjame». Se acercó a la puerta con su porte dominante y la abrió con fuerza. Leonardo de la Vega estaba ahí, con una sonrisa burlona en el rostro. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Ethan sintió una furia inmediata recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres?» Leonardo deslizó las manos en los bolsillos de su elegante traje y lanzó una mirada casual hacia el interior de la habitación, donde Isabela aún estaba de pie, confundida. «Vine a advertirte, Montenegro», dijo en voz baja, con un tono venenoso. «No juegues con fuego». Ethan entrecerró los ojos. «No tengo idea de qué estás hablando». Leonardo sonrió, pero en su mirada había algo oscuro, algo que lo hizo tensarse. «Ella no es para ti». Ethan sintió un instinto primitivo apoderarse de él. «Eso no te incumbe». Leonardo soltó una risa seca. «Solo digo que los hombres como tú no saben amar, y las mujeres como ella terminan con el corazón roto». Isabela dio un paso adelante cruzándose de brazos. «Deja de hablar de mí, como si no estuviera aquí». Leonardo la miró de arriba abajo y luego regresó la vista a Ethan. «Que disfrutes la fantasía, Montenegro, pero recuerda, todo lo que empieza como un juego, tarde o temprano, termina en tragedia». Dicho esto, se alejó con la misma calma con la que había llegado. Ethan cerró la puerta con fuerza, su mandíbula tensa, su mente nublada por la rabia. Isabela lo miró con preocupación. «¿Por qué siento que esto es más que una simple advertencia?» Ethan no respondió, porque en el fondo sabía que Leonardo no hablaba en vano. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, y que el precio de lo que estaba sintiendo podía ser demasiado alto. Las palabras de Leonardo de la Vega quedaron suspendidas en el aire como una sombra, como una advertencia silenciosa que se negaba a desaparecer. Ethan Montenegro no era un hombre que se dejara intimidar, pero algo dentro de él le decía que esta vez el peligro no venía del exterior, venía de él mismo, de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba a punto de perder si no hacía algo al respecto. Un despertar inesperado. Esa noche Ethan no pudo dormir. Se quedó en la oscuridad de su habitación, mirando el techo, con la mente consumida por un pensamiento incontrolable. Isabela. Cada sonrisa, cada palabra, cada maldito instante junto a ella había abierto algo dentro de él, algo que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Y entonces lo entendió. Se había enamorado. Se levantó de la cama con una decisión inquebrantable en su pecho. Si Isabela creía que él no sabía amar, si creía que él no era capaz de sentir algo real, entonces la única opción era demostrarle que estaba equivocada. La confesión que lo cambió todo. Ethan caminó por los pasillos del hotel hasta la habitación de Isabela. No iba a esperar más. Golpeó la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos antes de que ella abriera, con el cabello suelto, la mirada somnolienta y una expresión de sorpresa en el rostro. «Ethan, ¿qué haces aquí?» Él no dijo nada. Solo entró, cerró la puerta y la miró con una intensidad que hizo que Isabela tragara saliva. «Esto no era parte del contrato», murmuró ella, dando un paso atrás. «Lo sé». Isabela bajó la mirada cruzándose de brazos. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Ethan exhaló con fuerza. «Porque no quiero que esto termine». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te quiero, Isabela». Silencio. Un silencio denso, cargado de 1000 emociones atrapadas en el aire. Ethan dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Al principio pensé que todo esto era solo un negocio. Pensé que podía controlarlo, que podía fingirlo, pero me equivoqué. No estoy fingiendo. Isabela parecía temblar levemente.
Ethan, no hagas esto si no estás seguro. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Isabela mordió su labio, como si estuviera luchando consigo misma. Tienes miedo de sentir, Ethan. Tienes miedo de que te lastimen. Él asintió lentamente. Sí, pero más miedo tengo de perderte. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. ¿Y qué se supone que hagamos con esto? Ethan no respondió con palabras. En cambio, se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Podemos empezar de verdad, sin contratos, sin mentiras, sin miedos. Isabela lo miró por un largo instante y entonces lo besó. Un beso suave al principio, pero que pronto se convirtió en algo más profundo, más desesperado, más real, porque esta vez no había acuerdos. No había actuación. Solo estaban ellos dos. Un amor que cambió sus vidas. A partir de ese momento todo fue diferente. Ethan Montenegro, el empresario frío, el hombre que creía no necesitar a nadie, finalmente había encontrado lo único que el dinero jamás podría comprar: amor verdadero. Junto a Isabela aprendió a bajar sus barreras, a vivir sin miedo, a descubrir que había algo más allá de los negocios, algo más valioso que cualquier fortuna. Y lo mejor de todo es que por primera vez en su vida no estaba solo. Y así termina esta historia. O tal vez no. La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo.